fue a preparar Hebreos 13:14, San Pablo lo declaró. Hermano, ¿por qué estás triste a causa de tu pobreza? Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. Hermano, ¿por qué estás triste a causa de tu pobreza? Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. En esta ocasión continuaré con mi historia, Radicados en la Perla. Después de muchos años, cuando ya contaba como con 11 años de edad aproximadamente, mis padres tomaron la decisión de irse a vivir a la aldea La Perla, lugar de origen de mi papá. Como señalé anteriormente, allí comenzó otra etapa de mi vida, pues me fue muy difícil acostumbrarme a tener relación con mis primos y amigos de mi misma edad, debido a que había crecido solo en aquel humilde rancho, alejado de la sociedad, y eso pues psicológicamente me afectaba demasiado. En La Perla comienzo la relación con mis primos, hijos de mi tía Tránsito y su esposo tío Victoriano, como cariñosamente yo le llamaba. Tío Víctor era una persona muy noble y muy trabajador, pues cada año realizaba una molienda de dulce de panela en la residencia de don Andrés Pérez, a orillas del río que divide el Rosario a Tezcatempa con La Perla, que pertenece al municipio de Yupiltepec. Pues en aquella región cerca al río de Atezcatempa se realizaba esa famosa molienda de la que hablé en otra parte de esta historia. La misma se hacía bajo la sombra de un gigantesco amat. La temporada de molienda tardaba bastante, ya que don Andrés sembraba mucha caña de azúcar y cuando él terminaba, comenzaba tío Victoriano. Todo esto era una alegría tanto para toda la gente de la aldea y lugares circunvecinos como para la familia nuestra, pues me gustaba limpiar cañas, sacar melcochas, conservar ayotes, chupar caña y todo lo relacionado con aquello muy bonito, una molienda muy recordada. Todo esto, claro, ya pasó a la historia, ya no hay nada de todo aquello que se hacía en esa época, todo se ha ido acabando lentamente, pues a distancia se podía escuchar los gritos de los arriadores, ya que la máquina era movida por una yunta de bueyes. Bueno, a pesar de nuestra pobreza, desde niño tuve la bendición de crecer entre moliendas, como lo describí anteriormente, pues en esa época, en Oriente, por todos lados había moliendas. Huida de casa. Cuando nos trasladamos a la aldea La Perla, mi padre siguió maltratándome. Una noche, como a las 8 p.m. más o menos, fue la última vez que mi padre me agredió físicamente, pues debido a que yo era inquieto y agresivo, le pegué a uno de mis primos hermanos, con los cuales estábamos jugando, y esa fue la causa por la cual cuando yo llego a la casa, mi padre me estaba esperando con un manojo de lazo en la mano, y me dio una golpiza que recuerdo fue la última. Fue entonces que rompí mi silencio y fue la única vez que le hablé a mi papá de esa manera. Papá, esta es la última vez que me pegó. E inmediatamente salí a esa hora de la noche y me marché de la casa y por primera vez me sentí como un ave cuando le abren la jaula. Fue así como llegué a casa de mi tía Isidra en los cerros a Tezcatempa, Jutiapa, y allí ellos me recibieron muy bien. Don Gregorio, esposo de mi tía, me recibió y me dijo, aquí te vas a estar con nosotros, no te preocupes. Fue así como comencé a ser independiente, como a la edad de los 12 a 13 años más o menos.
Mi pobre madre lloraba por mí y mi papá la envió a que me buscara bajo la promesa de que ya no me iba a volver a pegar. Por las lágrimas de mi madre volví de nuevo a casa y mi papá, como era hombre de palabra, nunca más me volvió a maltratar. Pero yo ya me había acostumbrado a aquella vida independiente y a estar solo, a trabajar en el campo, a ganar mi dinero y comprar algunas cosas que yo deseaba, cosa que antes no lo hacía, y fue así como me acostumbré a aquella vida. Errante, feria en feria. La segunda vez que me marché de la casa fue cuando de la feria de Atezcatempa me fui a trabajar para andar en feria con una empresa de chocomil y tiro al blanco. Después me trasladé a trabajar con la empresa mecánica Diversiones Alfaro, en donde aprendí a armar y desarmar los juegos mecánicos. Estos consistían en ruedas voladoras, ruedas de aviones, ola marina, rueda de Chicago, entre otras. Y fue así como anduve varios meses de feria en feria, a veces sin comer y sin dormir por el trabajo en los juegos mecánicos. Recuerdo que recorrimos los lugares desde Atezcatempa, Jutiapa, Nueva Santa Rosa, Asunción Mita, Vía Canales, Barberena, Fraijanes, Jalpatagua y Tacisco, Santa Rosa. Todos estos lugares los anduvimos feria en feria. Posteriormente regresé a La Perla para continuar la vida en casa de mis padres. Bueno, yo nací y crecí en el campo, aunque labrando tierras ajenas con mi padre. Sin embargo, hasta hoy me siento muy orgulloso de mis raíces y de haber nacido y crecido en lugares muy apartados de la sociedad. Y aunque hoy Dios me ha ayudado a superarme secular y teológicamente y vivir en la ciudad, siempre me considero campesino y lo seguiré siendo hasta mi muerte. Nunca me avergonzaré de mis raíces y de mis padres y de haber nacido y crecido en la baja sociedad, despreciada por muchos, pero que yo en lo personal esto de campesino lo llevo muy dentro de mi sangre. Problemas en la aldea. En la aldea crecíamos una buena generación de adolescentes, dentro de los cuales me encontraba yo. Muy cerca de nuestra vivienda también había una familia de apellido Domínguez. Allí había un joven muy mayor de edad y muy fortachón más que yo. Con este muchacho comenzamos a tener ciertas rencillas por celos y envidias que sin duda él me tenía, pues de la noche a la mañana él se convierte en un mi aguerrido enemigo. Él era de cuerpo muy fuerte, mientras que yo era muy flaco y de menor edad, por lo que yo le tenía gran miedo. Cuando habían reuniones como rezados y velorios, todos los muchachos se reunían en el patio de la casa para jugar naipe. Todos estos jóvenes ya con sus machetes corvos bajo sus pies. En muchas ocasiones yo me acerqué a ver el fuego, ya que siempre me gustó el naipe y aprendí a jugarlo. Este joven, cuando me miraba, comenzaba a tirar indirectas, tal como: mucha, hoy va a haber carne. Eso quería decir que me iba a machetear o herir con el machete. Cuando yo le escuchaba expresarse de esa manera, inmediatamente yo me marchaba de aquel sitio porque le tenía mucho miedo, y mi padre me había aconsejado desde pequeño que cuando yo estuviera en una reunión y empezaran problemas, había que marcharse inmediatamente. Pero un día recuerdo haberle dicho a mi papá que me diera permiso de ir a trabajar, a jornalear, a arrancar frijol a Atezcatempa, porque yo quería comprar mi propio machete corvo. Pues hasta ese momento mi papá no me daba permiso que yo usara machete porque era muy travieso. Le cortaba las plantas que él tenía sembradas. Encuentro mortal. Un día, cuando menos me lo esperaba, después de haber regresado con mi papá de trabajar en el campo, de preparar la tierra para la siembra próxima, ya que ya se venía el invierno,
después decidí irme a bañar al río que le llamábamos el Agua Tibia. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que allí se estaba bañando aquel muchacho que me odiaba y que era mi enemigo. Bueno, yo traté de esperar a lo lejos en una finca. Era tiempo de que empezaban los mangos y me puse a cortar un mango y a pelarlo con mi machete. Hasta ese momento yo no sabía que quien se estaba bañando en el lugar era aquel joven. Pero cuando terminó de bañarse y comenzó a caminar para irse para su casa, tenía que pasar exactamente donde yo me encontraba. Recuerdo que, enfurecido cuando me conoció, sacó su enorme puñal y me dijo: ¿con qué me estás esperando? Pues hoy no te vas de aquí. Hermano, eso es horrible. Yo nunca había tenido una experiencia así, ni deseo tenerla nunca. Porque este joven inmediatamente se abalanzó contra mí, lanzándome machetazos por todos lados. Yo no hallaba qué hacer y lo que hice fue sacar mi machete y tratar de defenderme. Él continuaba lanzando machetazos por todos lados sobre mí, enfurecido. Cuando yo me doy cuenta que esto iba en serio, entonces yo le dije: bueno, pues ahora defendete. Y empiezo a tirarle yo también, y de pronto veo que vuelan gotas de sangre por el aire. Yo me asusté demasiado y creí que él me había herido a mí. Pero cuando yo le dije así, el muchacho sale corriendo, jugándome la vuelta por un palo de mango. Yo corrí tras él, ya yo estaba enfurecido, pero ya no lo pude alcanzar. Sentía mi cuerpo caliente y mi cuerpo temblaba. Me senté en una piedra para esperar que se enfriara mi sangre, porque cuando el cuerpo está caliente uno no siente si está herido o no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando mi cuerpo se enfrió yo no tenía ni un rasguño. Bastante asustado ya no me bañé, sino que regresé por los montes a casa de mi primo. Cuando yo llego al centro de la aldea, estaba aquella gran novedad en esta familia de que habían macheteado a fulano y se volvió un relajo tremendo a partir de ahí. Sin embargo, dentro de mí había algo que me decía: tú no tienes que ser así, tú no vas a ser como tus demás familiares, puesto que en la familia Latín, única en Guatemala, originario de la Perla Yupiltepeque, Jutiapa, Guatemala, ha habido asesinatos, como apunté anteriormente, en la misma familia. Y bueno, la realidad era que yo no entendía qué estaba pasando, qué había, cuál iba a ser mi futuro. Hasta ahí no sabía nada. Fue así como empiezo a darme cuenta que la vida no es a veces como uno se lo imagina. Ingreso oficial al catolicismo. No queriendo convertirme en un criminal como algunos de mis familiares, ni convertirme en un asesino, opté por ingresar al grupo católico de la aldea La Perla, pues en ese tiempo la persona más popular en el ámbito religioso dentro del catolicismo en la aldea era don Eusebio Campos, a quien cariñosamente le decíamos Don Chevit, un famoso catequista que viajaba desde Estanzuelas para cumplir con sus compromisos de la catequesis en la mencionada aldea. Un día don Eusebio Campos me dijo: Manuelito, ¿quisiera usted trabajar con nosotros en el grupo católico? A lo que yo le contesté que sí. Y él me preguntó: ¿ya hizo su primera comunión? Yo le dije que no. Entonces me dijo: yo le voy a ayudar. Y él me consigue el catecismo del Monseñor Alberto Lara para que yo lo comenzara a estudiar y aprenderme todas las preguntas y respuestas del catecismo. Y de esa manera prepararme en la catequesis, en la doctrina de la Iglesia Católica, para luego hacer mi primera comunión. Pues yo estaba muy entusiasmado, de tal modo que pronto me aprendí todo lo contenido en el catecismo y ya estaba listo para mi primera comunión. Pues yo anhelaba ser parte del grupo de la Hermandad Católica de la aldea. Cuando ya me había aprendido la doctrina del catecismo, un día domingo caminamos hacia el pueblo del Adelanto Jutiapa, en donde estaba el párroco, el único párroco en toda la región, a donde la gente católica asistía los domingos a confesarse, otros a hacer su primera comunión y a cumplir con los rituales que la Iglesia Católica ordenaba a sus feligreses.
De esa manera caminamos un día domingo hacia ese lugar en donde yo iba a hacer mi primera comunión. Recuerdo que cuando llegamos al pueblo, nos encaminamos hacia la parroquia del adelanto y habían dos filas de personas, una de hombres y otra de mujeres. El catequista me dice, siga esta de hombres. Esto era para hacer mi primera comunión. Y yo seguí avanzando en aquella fila de personas. Por supuesto que yo iba muy nervioso, pues era la primera vez que me iba a confesar con el sacerdote. Entre mi nerviosismo, aquella fila de personas avanzaba lentamente hacia aquel confesionario. De pronto me tocó mi turno. Recuerdo que me arrodillé sobre una pequeña tablilla en el confesionario, el cual era semejante a una garita o taquilla de cobros. Cuando me arrodillé, frente a mí estaba el sacerdote en una pequeña ventanilla de malla dentro de aquel cajón. Allí estaba el cura y cuando me miró, pues se persignó, yo también me persigné y él me dijo, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Yo le contesté, es mi primera comunión. Entonces me dice, supongo que ya conoces la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Yo le contesté que sí. Entonces te voy a hacer, me dice, unas preguntas para comprobar si de veras ya aprendiste la doctrina. Me dijo, ¿sabes los mandamientos de la ley de Dios? Yo le contesté que sí. ¿Cuántos son y cuál es el primero? Entonces yo le contesté, pues son 10 y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Dónde está Dios?, me preguntó. En el cielo, en la tierra y en todo lugar, le contesté. ¿Qué come Dios?, me preguntó. Almas puras y corazones limpios, le contesté. Esta última pregunta era la más ridícula de todas en el catecismo, la cual ya la eliminaron de los catecismos más modernos, seguramente porque se dieron cuenta de la burrada que habían puesto. La confesión auricular católica consiste en decirle al sacerdote todos los pecados cometidos durante determinado tiempo. Sin embargo, cuando yo veo en la Biblia el único que puede perdonar pecados es Dios. Así dice el texto. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos 2, 5 al 7. Así que el sacerdote me hizo una serie de preguntas en cuanto al catecismo católico. Me dijo que le confesara mis pecados, a lo que yo comencé a decirle los que consideraba más convenientes, puesto que habían muchos que me daba vergüenza decírselos al sacerdote. Hoy entiendo que es muy fácil engañar al hombre, pero a Dios, ¿quién lo podrá engañar? Muchas personas católicas así lo hacen, cometen un sinfín de pecados y el domingo se los van a dejar al sacerdote a la parroquia para que el cura se los perdone, pero la Biblia dice que el único que tiene la potestad de perdonar pecados es solo Dios, no el hombre. Según Marcos 5, 7, el hombre puede perdonar las ofensas que le haga otro su compañero hombre, pero las ofensas que el hombre comete contra Dios tiene que ir a pedirle perdón directamente a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando consideré que ya le había dicho la mayor parte de pecados al sacerdote, le dije, Padre, la verdad es que ya se me olvidaron algunos. Y el sacerdote me dijo, hijo, eres un patojo, eres un niño, no creo que tengas más pecados de los que ya me dijiste. Posteriormente me dijo, anda y cumple tu penitencia, reza 10 Aves Marías y 3 Padres Nuestros, y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ve en paz. Luego yo me levanté del confesionario con mis manitas juntas que parecía un angelito bajado del cielo y me encaminé lentamente al altar mayor para cumplir con mi penitencia. Esa es la condición de toda la gente religiosa católica romana. Todos los domingos son cantidades de personas que usted puede ver levantarse del confesionario con sus manos juntas que ya parecen ángeles, pero cuando salen de la misa son otra cosa. Por eso la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La toma de la hostia o Eucaristía. Después de escuchar misa, recuerdo que yo esperaba con mucha ansia el momento de recibir la comunión o la hostia o Eucaristía, pues desde niño cada vez que mis padres me llevaban a misa, yo veía que el sacerdote le metía una ruedita blanca en la boca a las personas y decían que era el cuerpo de Cristo. Pues yo, sin saber ni siquiera lo que verdaderamente significa la hostia, recuerdo que hice fila y el sacerdote metió en mi boca la hostia diciéndome el cuerpo de Cristo, a lo que yo le contesté amén. Se nos había enseñado que no había que masticar la hostia porque es el verdadero cuerpo o carne de Jesucristo. Posteriormente, yo descubro que a esta doctrina le llaman la transustanciación. Esto quiere decir que mientras el cura oficia la misa, tiene la potestad, según la doctrina católica, de bajar a Cristo en persona del cielo y meterlo en la hostia y que se convierta en la esencia pura de la carne de Cristo. En términos teológicos y exegéticos, todo esto viene a constituir una blasfemia en contra del mismo Cristo. Por eso el Señor dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Nota: la palabra misa no tiene nada que ver con la Santa Cena del Señor. Misa es una palabra latina que significa echar fuera, arrojar, despedir. Cuando se dice Santa Misa, se está diciendo Santa Arrojada. Ingreso al Seminario Temporal Católico. En una ocasión, el catequista don Eusebio Campos nos llamó a Javier Domínguez y a mí para decirnos que habíamos salido calificados para ir a estudiar los cursillos de cristiandad de colores. Para mí esto fue una buena noticia. Rápido consulté con mis padres, quienes estuvieron de acuerdo a que yo fuera a estudiar. Y de esa manera ingresamos al Seminario Temporal Católico, Centro de Formación Humana para Jóvenes Campesinos, el cual en esa época estuvo ubicado enfrente al lado sur del Parque Central de Asunción Mita, Jutiapa. Todo esto sucedió en la década del año 70. Cuando salimos del seminario me constituí en un predicador católico y comencé a recorrer las aldeas, los pueblos, acompañado de otros catequistas, predicando y cantando, porque desde pequeño me gustó la canción y fue así como en el conjunto católico aprendí a medio tocar la guitarra. Invitado especial para los eventos de Semana Santa en Yupiltepec. Después que salí del seminario católico, recibí mi primera invitación oficial por parte de los catequistas mayores de la parroquia de Yupiltepec, Jutiapa, para que fuera uno de los 3 predicadores especiales para los eventos de Semana Santa. Para mí, esta fue la primera experiencia como predicador católico en donde tuve la oportunidad de compartir mis predicaciones como seminarista de colores con los famosos catequistas departamentales de esa época, como lo eran don Inés Polanco y don Reyes Valdés, quienes eran mis colegas. Claro que ellos eran personas de mucha experiencia en el catolicismo, mientras que yo pues apenas comenzaba, era un cursillista de cristiandad de colores bastante joven, pues tenía aproximadamente en ese tiempo como 18 años. Sin embargo, ellos se quedaban asombrados de ver la forma como yo me desenvolvía en la predicación católica y a favor de la doctrina de la Iglesia. La mayor parte de mis predicaciones se centraban en la lista de temas tal como el Papa es el vicario de Cristo, Pedro fue el primer Papa de la Iglesia, la asunción de María al cielo, María como reina del cielo, la Inmaculada Concepción de María, entre otras doctrinas.
En estas actividades nosotros éramos las figuras entre toda la gente y esto a mí pues me hacía sentir muy bien, recibiendo elogios de todos los católicos por mis predicaciones encaminadas a la defensa de la doctrina del catolicismo romano. En estas actividades nos turnábamos con los otros catequistas, ya que éramos 3 y había que alternarnos o repartirnos entre los 3 las actividades, pues no solo se trataba de las 14 estaciones de Via Crucis, sino también de otras actividades en honor a la Virgen y a los santos. La atención de la gente se centraba más en mi persona por ser el predicador más joven entre los catequistas, pues yo tenía para ese tiempo aproximadamente, como ya dije, 18 años de edad. Además, yo era el vocalista del grupo musical católico y me gustaba cantar muchos de los himnos de los evangélicos. Esto le daba otro colorido a las fiestas de la Pascua en el pueblo de Yupiltepeque, Jutiapa, Guatemala. Pues era así como yo me iba desenvolviendo juntamente con los demás catequistas y músicos y cantantes católicos, pero entre todos yo era el que más sobresalía, tanto en las predicaciones católicas como vocalista, como cantante católico, pues para ese tiempo los sacerdotes ya nos habían autorizado que podíamos robarle los himnos a los evangélicos, y eso a mí me gustó porque me parecían más alegres los himnos de los evangélicos que los alabados católicos. Sin embargo, algo que siempre me llamó la atención era que comenzábamos cantando aquellos alabados tal como María Auxiliadora, María la Blanca Paloma, cantos a San José. Después pasábamos por los himnos de los evangélicos, que eran más alegres, los himnos, los coros de los evangélicos, muy bonitos, expresiones muy hermosas, y terminábamos cantando las canciones de Vicente Fernández, Cornelio Reina, y todo eso, bueno, eso pues ya lo hacíamos en nuestra vida privada, ya que en el catolicismo se hace un revoltijo solo cuando se está en la parroquia, en la misa, es cuando uno es cristiano, ya afuera ya no es nada, por supuesto, ya hace lo que le dé su regalada gana. La feria de Atezcatempa. Cuando ya era un adolescente, entrando a la juventud después que salí del seminario católico, era muy alegre para mí cuando ya se aproximaba la feria de Atezcatempa y la feria de Yupiltepeque también, en donde solíamos ir con mis padres, como señalé en una parte anterior. Desde niño pues íbamos a esas ferias, pues antes de salir a divertirnos en la feria íbamos a misa para posteriormente salir a caminar en medio de las cantidades de personas que se daban cita a la famosa feria de Atezcatempa. Ahí nos juntábamos con los grupos católicos de las diferentes aldeas y pueblos cercanos al municipio, tal como Los Cerros, El Sitio, Contepeque y Estanzuelas, entre otros lugares. Recuerdo que fue allí en donde conocí a una familia pobres pero muy nobles conmigo, originarios de un lejano caserío llamado El Lecheral, que pertenece a Estanzuelas. Esta era la familia Valenzuela, personas de las cuales nunca he sabido más de ellos desde que entré al ejército y posteriormente a la cárcel. Bueno, todo esto es parte de mi historia. Estando en la predicación y práctica de todas estas doctrinas católicas, hubo otro giro en la historia de mi vida siendo predicador católico y uno de los vocalistas del grupo musical católico de la aldea La Perla, Yupiltepeque. Fue allí en donde comencé a descubrir que tenía el talento de escribir canciones, y recuerdo haber escrito algunas canciones de corte mundano, tal como Ingrata Camioneta y otras, y también le cambiaba la letra a los himnos evangélicos, solo les dejaba la música y le ponía letra católica. Fue así como continuaba mi vida en las predicaciones católicas, pues nos invitaban de diferentes aldeas y pueblos con el conjunto. A veces viajábamos desde las 3 de la mañana a las recordadas en los cumpleaños, en la fiesta de las imágenes, en todo eso que se celebra en el catolicismo,
que para todo católico pues es muy alegre, pero todo se centra en una religiosidad. Temor de Dios no hay, a excepción sin duda de muchos católicos que sí toman en serio su religión y creen que van en la verdad. Sin embargo, la Biblia dice que el árbol por su fruto se conoce. Y una de las cosas que todo católico tiene que hacer cuando verdaderamente se convierte a Cristo es abandonar inmediatamente el catolicismo, porque es una religión de vicios, de idolatría, de brujería y cuantas cosas. Por eso la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis el castigo que ella recibirá. Apocalipsis 18:4. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano, y le agradezco su atención a esta parte de mi historia, y esté pendiente porque la historia continuará en otra parte. Oye, mi amigo, lo que yo pasé en el camino espacioso del mar, y tu marón y estero también, y todo eso lleva a perdición. Yo sé muy bien lo que es el licor, por mucho tiempo borracho yo fui, pero mi Cristo mi vida cambió por esa sangre que Él derramó. Yo sé muy bien lo que es la prisión, también las drogas y la religión. Fui catequista romano también, pero eso nunca me pudo cambiar. La Biblia dice: yo soy Jehová, fuera del cual no hay salvación. Oye, mi amigo, acepta al Señor para estar libre de condenación.